Hay un lugar que te espera con una oportunidad, donde con valor y esfuerzo tu meta podrás lograr. Porque lo que tú decidas, eso tu vida será. Bienvenido a la familia de los que quieren triunfar. Yo creo en el SENA, yo sueño con el SENA, yo quiero en el SENA, yo puedo con el SENA. Aprendices, juntos vamos caminando, con estudio y con trabajo un camino construyendo. Es el SENA el lugar de las oportunidades. Aquí se cumplen tus sueños y se vuelven realidades. Yo creo en el SENA, yo sueño con el SENA, yo quiero en el SENA, yo puedo con el SENA. Mi camino, lo que yo necesitaba, la oportunidad querida, que la vida me cambiara. Igualdad y con justicia, con muy buena educación. En el SENA fue que un día la vida a mí me cambió. Trabajando con empeño, aprendiendo cada día. Fui creciendo, fui viviendo experiencias en mi vida. Soy una persona nueva, hoy sonriente y adelante. Soy feliz, yo soy del SENA, lugar de oportunidades. Yo creo en el SENA, yo sueño con el SENA, yo quiero en el SENA, yo puedo con el SENA. Ok, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a los colegas del SENA y en la persona de Aristófanes Ramos, comúnmente conocido por Ari, por mí, a este evento. Me toca conocer al SENA desde hace largos años y me siento particularmente contento y hasta orgulloso de que me hayan invitado, porque yo sé que es un proyecto que atiende a los estratos 1, 2, 3, a los estratos, creo, con mayores necesidades de la hermana República de Colombia. Entonces, un poco también es un honor poder hablar hacia ustedes, colegas, y me siento contento de poder sumar un pequeño granito de arena. Tan contento estoy que hasta me atrevo a hablar de la economía colombiana, lo cual tiene un dejo de audacia de mi parte, porque como ustedes sabrán, bueno, me ha tocado visitar vuestro hermoso país muchas veces en distintos lugares, distintas ciudades, y he podido siempre recoger el cariño y la bonomía de los hermanos colombianos. En ese sentido, me toca hablar por ahí un poco en un vuelo de helicóptero en primer lugar. Me refiero a que lo que más me gusta hacer es analizar finanzas globales y negocio bancario en general, y negocio financiero. Tengo olor a banco, diría, de muchos años, y a economía. Entonces, me permito hacer algunos comentarios, porque cuando Ari me invita a esta conversación, digo, bueno, ¿y de qué hablo yo en Colombia? Si ustedes saben muchísimo porque lo viven y lo padecen in situ. Bueno, vamos a hablar de algunos números y tal vez de cómo se ve a Colombia desde otros lugares. Me dije, y ahora digo, ¿y esto a quién le sirve? ¿O para qué? Bueno, porque probablemente a los docentes facilitadores del SENA les sirva tener otras ópticas que vengan de afuera también, y que observen además el panorama en conjunto. Bajo esas premisas, que espero sean más o menos acertadas, es que elaboré algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿qué riesgos y oportunidades gestionar para la reactivación económica superando la pandemia? Luego de poner este título, en realidad convine conmigo mismo que no sé si se trata de superar o de convivir con ella, con esta pandemia o con las que vengan, infortunadamente. No lo sabemos. Si algo nos ha enseñado la pandemia a todos, nos ha hecho un poco más humildes
y nos ha mostrado cómo sabemos muy poco y cómo el porvenir es cada vez más incierto. Y acá hay una prueba tajante de que es incierto, ¿verdad? Nadie esperaba esto hace 18 meses. Pero bueno, hablando de temas de política y de economía en general, la primera pregunta que a mí me gustaría hacer, que me hago cada vez que tengo que hablar de un país, salvo el mío, Argentina, que está fuera de los países. Usted vio que existe el mundo y Argentina, que tenemos cuestiones muy particulares. Bien, lo primero que me gustaría decirles es que en el continente el ritmo lo marca probablemente los Estados Unidos. El gringo, con su política global, nos marca un poco qué va a pasar. Básicamente, y esto me lo anoto acá al costado siempre, básicamente por aquello que en el continente americano, sudamericano, somos endémicamente débiles, que es en la provisión de capitales para invertir y desarrollar los distintos músculos productivos. Entonces, siempre estamos dependiendo de que nos presten plata, ¿no? Como a algunos de los adolescentes les pasa, necesitamos el flujo de fondos. Y el flujo de fondos durante la última década y más también, diría yo, a partir de la crisis Lehman 2008 para adelante, no sé el promedio de edad de quienes nos escuchan, pero algunos muy jovencitos, les estoy hablando tal vez de la época de las cavernas, cuando cae Lehman Brothers, el que en ese momento era uno de los bancos más importantes de inversión del mundo. Baja la tasa Estados Unidos, la plata circula con más facilidad y los inversores empiezan a buscar, los inversores globales, dónde invertir su dinero. Y claro, en América, en la Sudamérica, con el levantar un poco la tasa nos alcanzaba, porque si ganan muy poco invirtiendo en los Estados Unidos, aunque en Europa, pues vienen a Latinoamérica a obtener resultados. Por eso llegó un flujo de capitales importante que permitió el desarrollo de vastos proyectos económicos y financieros. Ahora bien, Estados Unidos, por razones que sería largo comentar ahora, pero básicamente por cuestiones inflacionarias y alguna otra más, está planeando aumentar su tasa, está diciendo yo voy a terminar con este festival de tasas bajas y la voy a aumentar. Claro, si Estados Unidos aumenta la tasa, automáticamente nosotros, para seguir siendo atractivos a los capitales globales, tenemos que levantarla aún más. Entonces ahí tenemos una primera luz amarilla. Atención que el dinero va a ser más caro. Y si el dinero va a ser más caro, financiar nuestros proyectos obviamente va a resultar más oneroso. Por otro lado, y fruto de la coyuntura internacional y fruto también de la crisis sanitaria, el dólar se está fortaleciendo en el mundo. Obviamente, ante la perspectiva del aumento de tasas, los inversores se van desprendiendo de las monedas domésticas en las que estaban invertidos y empiezan a buscar el dólar nuevamente como refugio. Esto debilita nuestras monedas. ¿Por qué? Porque el inversor vende la moneda colombiana, la moneda argentina, la moneda peruana, va a comprar el dólar, con lo cual hay mayor oferta de moneda doméstica. Entonces, esto, por aparte, como mencionaba en el primer punto, encarece también la tasa local. Y los capitales se van, en muchos casos de nuestros países, buscando el norte, buscando cierta seguridad, tienen temor, ven que va a subir el rendimiento, nos dejan y se van a sus países de origen. Por otro lado, y esto a favor nuestro, de Colombia específicamente, mejoran los precios relativos de los commodities, de las materias primas, para aquellos países que, como es vuestro caso, pueden exportarla. De distintas maneras, petróleo, metales y también la soja, no es el caso, pero levanta los precios fuertemente. ¿Venimos bien hasta acá, mi querido speaker? ¿Se escucha? Perfecto, estamos Okay. Perfecto, doctor. Ok, Sí. ok. Bien. Entonces, dicho esto, creo que vale la pena recordar esta situación de la cual ustedes habrán escuchado, leído, este gigantesco monopolio inmobiliario chino sobre el cual podríamos hablar horas, sobre el mercado inmobiliario chino, por qué se suceden estas cosas. Básicamente, todas las empresas chinas están sobregiradas
Recuerden siempre que el Estado chino es dueño de, aunque sea un pedacito, de todas las grandes empresas que tienen domicilio legal en Beijing o que son chinas. Aunque sea un pedacito, siempre tiene. Y lo que ha hecho también en la última, un poco más, es darle a la maquinita y poner plata. Con lo cual, buena parte de los bancos chinos y de las empresas chinas están técnicamente quebradas. Si querés, no le vas a cobrar los créditos. Pero el Estado chino está atrás y sigue poniendo dinero. ¿Qué pasa con Evergrande? China se dedicó también en los últimos 15, 20 años a construir inmuebles. Obviamente por razones de sacar de la pobreza a buena parte de su población, en lo cual tuvo éxito, ha generado inmuebles. Y por otra parte, recordemos que hace 25 años atrás, el 94% de la población china era campesina, 94%, solo el 6% residía en la ciudad. Las últimas décadas este movimiento ha modificado, la gente abandona el campo y va a la ciudad en busca de mejores trabajos y de mejor nivel de vida. Así surgen las Evergrande, y cuando Evergrande anuncia que va a dejar, que tiene una cartera de créditos del orden de 300 mil millones de dólares, ¿verdad? Pendiente de pago. Bueno, se genera todo un movimiento en los mercados accionarios y un temor a que explote la economía global. Y acá hay un secretito. Ustedes saben que las bolsas globales crecen permanentemente también en los últimos años, pero la rentabilidad empresaria, no estoy hablando de los Amazon de este mundo, sino de las compañías normales, no crece tanto. ¿Por qué entonces crece o trae el valor de sus acciones? Porque hay plata gratis en el mercado, como decíamos en un principio, de la emisión. Los bancos tienen dinero, no lo quieren prestar, porque no saben si se lo van a devolver. Entonces, ¿qué hacen? Especulan en la bolsa, compran acciones y levantan el valor. Si ustedes miran, en este caso sí, el valor de Amazon, se van a dar cuenta, para quienes les sea familiar el Price Earning Ratio, el PER, que en términos de economía financiera, si ustedes invierten $100 hoy en Amazon, necesitan 57 años para recuperarlo. ¿Qué quiere decir esto? En buen romance, después búsquenlo, aquí el que no se acuerde qué es el PER, lo busca en Investopedia y listo. Que la rentabilidad de Amazon es mucho más chica que el crecimiento de su capital. Está sobrepasada, porque los inversores, ¿quién no quiere invertir un pesito en Amazon? $1 en Amazon, ¿verdad? Muy bien, todo este es el parámetro. Entonces, como el crecimiento de la bolsa no está parado sobre rentabilidades reales, sino sobre imaginarios, deseos de que las cosas sigan así y plata gratis, apenas el gringo dice yo voy a subir la tasa o aparece un Evergrande en el mundo, todo el mundo se asusta, porque también se prevé un menor crecimiento en China, y China es la gran compradora del mundo, con lo cual van a demandar menos commodities. En ese caso, me permití averiguar que en términos de crecimiento esto le afecta en un punto por lo menos del Producto Interno Bruto, 1,5 puntos, ¿verdad? Entonces, conviene tener en cuenta que esto, aunque suceda muy lejos, impacta directamente en la economía colombiana, que exporta moda, alimentos, agroquímicos, entre otras cosas, al gigante asiático. Ahora bien, esto me lleva a preguntarse, ¿qué vínculos tiene China con Colombia y Colombia con China? Cerca, y esto me refiero a las empresas más grandes, cerca de 200 empresas exportadoras venden productos a China, aparte de los mineros energéticos, ¿no? Y las exportaciones entre enero y octubre de este año están llegando a los 71.4, esto está mal expresado en moneda gringa, porque el número es muchísimo más alto, son 714 millones de dólares, 12.7% más que el mismo periodo del año 2019, prepandemia. Entonces, los productos más exportados, según datos de DANE, una agencia informativa de su país, de Información para Todos, refieren a la cadena de agroalimentos, con cifras millonarias en dólares, seguido por químicos y las llamadas ciencias de la vida, metalmecánica, en fin. Como se ve, los vínculos de Colombia hacia China son plurisectoriales, distintos agentes económicos
venden sus productos a China y perciben por ello ingresos. Atención, porque esto juega directamente con el ingreso de divisas también. Es decir, esta es la fuente por la cual el país consigue dólares del exterior, además de las remesas de los colombianos que viven y trabajan en los Estados Unidos y mandan dinero a su país. Es bueno preguntarse a esta altura, entonces, ¿qué sucedió con el flujo de capitales? Es decir, mencionamos al principio que las economías de nuestros países dependen mucho de cuánto entre del exterior. Y de esa plata que entre es, por ejemplo, lo que vamos a poder asignar a educación, lo que vamos a poder invertir en el futuro de nuestros jóvenes. ¿Qué pasa con el flujo de capitales? Ustedes lo están viendo en este cuadro, ¿verdad? Cómo decrece en forma importante en la pandemia y básicamente también a julio del 2021, datos publicados por el Banco de la República de Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el flujo de capitales? Se va mucho más de lo que entra. Y esto es un problema serio. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con la inversión externa? Colombia es un país admirado, respetado y seguido por las grandes potencias en cuanto a inversiones. Fíjense ustedes allí lo que pasó con el flujo de fondos en el año 2019, el monto que llegó de inversiones a vuestro país, pero como luego va menguando hasta obviamente caer durante el periodo de la crisis inicial, digamos, de la crisis sanitaria, y si bien empieza a subir, ni remotamente se encuentra a los niveles del año 2019. ¿Qué pasará en el futuro? Veremos, no lo sabemos, pero atención, que todo esto, hasta aquí, aconteció en un momento de tasas muy bajas en el mundo, que como dijimos hace un ratito, era conveniente invertir en países emergentes, ¿verdad? Como el vuestro y el nuestro. Muy bien. Mirá lo que pasa con las remesas del exterior que habíamos mencionado. No es el caso de Colombia específicamente, pero como pauta general, hay países de Latinoamérica donde el envío de remesas alcanza 5 y 6 puntos del Producto Bruto, una enormidad. Honduras, Guatemala, Colombia es bastante menos, pero también es importante. Importante porque son dólares frescos que se vuelcan, que entran al mercado, que se convierten en la moneda doméstica y que se dirigen al consumo. ¿Por qué esos dólares de las remesas se dirigen al consumo? Porque en general esos dólares los giran personas de los estratos más bajos y quienes los reciben acá son sus familiares también de estratos más bajos y necesariamente lo vuelcan al consumo. Dicho de otra manera, pocas personas son aquellas que reciben dinero y la ahorran en este tipo de casos, más bien la gastan, ¿verdad? Ajá, bien, que es el famoso caso del estado de la cuenta corriente, ¿verdad? Entre lo que entra y lo que sale. Bueno, aquí están los números del déficit crónico, como tenemos en la mayoría de nuestros países. Déficit crónico que se financia con el aporte externo, eventualmente, o con la ayuda de los bancos centrales de cada país. Pero fíjense, por favor, cómo se profundiza en julio de 2021, ¿verdad? Viene cayendo durante el periodo de pandemia, achica aquí un poco, obviamente, menos comercio internacional, menos transacciones de importación, y esto es lo que está pasando ahora con cierta reactivación económica. Gastamos más, importamos más también. Muy bien. Quisiera referirme de una manera en este minuto a los riesgos actuales según Standard & Poor's. Ustedes recordarán que Standard & Poor's es una agencia de riesgo que se arroga el trabajo de decir quién es bueno y quién es malo, o quién es bueno mejor y quién es malo peor, para decirlo de alguna manera, y da un rating a países y a empresas. Básicamente lo que S&P dice es, establece si un país o una empresa,
repito cosas que ustedes realmente conocen, digo, si un país o una empresa está en condiciones de pagar sus deudas, dice, tal país va a poder pagar con estos riesgos, tal empresa va a poder pagar o no va a poder pagar. Muy bien. ¿Qué es lo que dice S&P? Que la caída en los precios del petróleo, que es una cuestión que ahora vamos a volver sobre eso, pero tiene más, es plurifactorial, pero la reciente caída de los precios del petróleo, más los efectos de la crisis sanitaria, debilitan el perfil externo de Colombia, y no solo de Colombia, agrego yo, de todos, genera, como vimos, menores ingresos por exportaciones y un déficit de cuenta que se agrandó. ¿Se acuerdan que mostramos cómo, creo que era por aquí, se agrandó en julio 2021 el déficit de la cuenta corriente? Entonces, hay preocupación, expectativas sobre cómo va a crecer el Producto Bruto, atento a, habíamos mencionado, una especie de recesión, además que proviene del impacto chino y la baja de los precios del petróleo, entre otras commodities. Luego un empeoramiento de las finanzas públicas, pues lógico, hombre, si exportamos menos, recibimos menos divisas, tenemos que gastar para proteger sanitariamente a la población, nuestras finanzas públicas se van a ver muy exigidas y la alcancía, vamos a estar, ¿no? Menguada la alcancía, vamos a tener algún problema de liquidez probablemente. Entonces, en 2020, ya S&P revisó el futuro económico de Colombia, pasando la calificación de estable a negativa, ¿no? A negativa. Atención, S&P es simplemente una agencia calificadora, nada más que eso, pero tiene cierto arraigambre en el mundo financiero, a pesar de que ha hecho varias macanas. Ahora vamos. Entonces la perspectiva es negativa debido a los riesgos de deterioro en las métricas fiscales y externas para los próximos 18 años. Muy bien. Déjame decirte 2 o 3 cositas sobre esto. En primer lugar, la reciente caída de los precios del petróleo obedece a obviamente menor demanda global, pero también obedece a menor demanda global, menor consumo global. También problemas de logística. Acordate que hay serios problemas de transporte, desde la disponibilidad de barcos, tanques, hasta el aumento de costos de 6 a 10 veces. Lo que costaba un shipping $2.000, hoy cuesta 12.000 probablemente, ¿verdad? Encima se encarece el precio del petróleo y yo como exportador de petróleo tengo que pagar más caro el flete. Nada favorable en ese sentido. Por otra parte, en lo que es exportaciones de vestimentas y otras cuestiones ligadas al uso personal, tengamos en cuenta que los bolsillos de todos nosotros se han enflaquecido soberanamente con la crisis financiera, con la pandemia, con la crisis sanitaria, porque, bueno, muchos sectores perciben aún menos ingresos, muchos han perdido su fuente de trabajo y otros tantos temen perderla en los próximos 12 meses, con lo cual hay mayor propensión a no gastar, es decir, al ahorro, que a consumirlo o invertirlo en otras cuestiones. Las personas tenemos temor y cuando tenemos temor metemos los poquitos pesos que tenemos bajo el ladrillo. Bajo el ladrillo me refiero bajo el piso, ¿verdad? Muy bien. Hablamos de la disminución del PBI y déjenme decirles que he traído a Standard & Poor's porque es un vocero internacional. Pero tampoco está para creerle todo a Standard & Poor's. Déjenme decirles que hablamos de Lehman Brothers. En el año 2008, cuando Lehman Brothers, Standard & Poor's estaba calificando a Lehman Brothers como AAA, es decir, el máximo en el mercado, ¿verdad? 3 semanas más tarde, Lehman Brothers estalla por el aire y se funde. Esto quiere decir, no es infalible S&P, nos sirve como para tener una mirada global acerca de cómo se ve también globalmente nuestras economías. Yo quiero entrar ahora en el punto central, en el nodo central de toda esta cuestión. Voy a mezclar números con conceptos personales, por favor sepan separarlos. Pero yo creo que nuestro problema más acuciante en el mundo y particularmente en nuestro continente es la pobreza. Pero la pobreza no se trata solamente de cuánto producimos, sino cómo se distribuye la riqueza. En el mundo, cada vez
menos personas tienen muchísimo más y la enorme mayoría de las personas tenemos menos. Y esto tiene una conceptualización ética, cada cual tendrá la suya. Pero además tiene una conceptualización económica. El sistema capitalista es un sistema de clientes. Somos ciudadanos / clientes. Y para que funcione requiere del permanente consumo. Tirar la cosa vieja, generando polución ambiental de paso, y consumiendo más. Así se mantiene la rueda del capitalismo. Ahora bien, si cada vez las enormes mayorías tienen menos dinero, contrario, razonablemente van a consumir muchísimo menos, ¿verdad? Y si cada vez muy pocas personas tienen más, esas poquísimas personas, ¿cuántas casas más pueden comprar? ¿Cuántos Mercedes más pueden comprar? No da. En cambio, si ese dinero va a quienes no tienen, automáticamente lo invierten, automáticamente lo invertimos, automáticamente lo gastamos, acumulamos menos y consumimos más. Entonces yo creo que esta cuestión de la distribución del ingreso es central en el problema de nuestro continente, aunque del mundo, ¿verdad? Muy bien. Con motivo, bueno, ya en la prepandemia, ponenle que los números estén más o menos 661.800, estamos hablando de Colombia, ¿no? 99 personas, según la misma agencia que les vengo mostrando, DANE, que es la gran encuesta, creo que ustedes deben estar viendo, integrada de hogares, ¿no? Esto es las personas que entraron en la pobreza, ¿no? Fíjate vos, nacionalmente, aquí estamos hablando de un guarismo en el medio, pero esto se refiere a los centros dispersos, poblados y rurales. Dicho de otra manera, en las grandes ciudades tenemos como amañarnos mejor para sobrevivir. Incluso vemos la migración del campo a la ciudad buscando cómo sobrevivir. Sin embargo, en las regiones más alejadas, y no es más alejadas a 3.000 kilómetros, a 100 kilómetros de Buenos Aires, Argentina, o menos, y a 100 de Bogotá, seguro, y menos también vamos a encontrar personas totalmente abandonadas del consumo y abandonadas de los recursos mínimos. Entonces, bueno, esto es lo que nos está mostrando, ¿no? Cómo aumenta la pobreza, la situación de pobreza prepandemia, fruto de la concentración del ingreso. Que lo de la concentración del ingreso, bueno, muchos lo argumentan, en particular mis números provienen de la CEPAL, Centro de Estudios para América Latina, que provee esto, y del Banco Mundial, ¿no? Que provee esta data. Entonces, déjeme ver, aquí, acá, así. La pregunta es, ¿cómo podríamos mejorar toda esta cuestión? Entonces, la CEPAL insta a crear un nuevo estado de bienestar para combatir la concentración de la pobreza, ¿verdad? Para hacer cosas un poco más igualitarias y mejores. Acordate, por un lado, por una cuestión mínima ética y de derecho humano, y por el otro lado, porque el capitalismo necesita consumidores. Entonces, en el caso de Colombia, habla de una reforma tributaria bien focalizada en el modo de generar recursos que se puedan utilizar para repartir equitativamente. Acá tenemos varios problemas, porque cuando hablamos de reforma impositiva, primero, los que tienen muchísimo se ponen contra la pared porque saben que le van a meter la mano en el bolsillo. Por otra parte, muchos empezamos a pensar, ¿y quién va a administrar los recursos de esta reforma fiscal? Pero bueno, cada país tendrá que ver con qué lidia y qué tiene adentro como para saber cómo administrarse. La cuestión central es que se requiere una política progresiva desde el punto de vista tributario, de manera tal que, como es lógico, aporten más quienes tienen muchísimo. Déjenme decirles, en el caso de Estados Unidos, que el 1% más rico de la población norteamericana es la que menos aporta y la que ha logrado disminuir. Ustedes se acordarán que Trump generó una reforma fiscal para que los sectores más ricos de Estados Unidos paguen menos. Me parece bárbaro si todos estuviéramos en los sectores más ricos, pero en aquella vieja ley del capitalismo que mencionamos, necesitamos que el dinero vuelque hacia las personas para que consuman. No una reforma tributaria progresiva. Entonces, dice la CEPAL también que Colombia necesita aplicar sus estrategias, ustedes lo deben sentir y saber mucho mejor que quien les habla, para reducir la pobreza, para elevar los ingresos y cuidar su gasto.
Entonces habla de algo que enarbola Piketty en su momento, pero no solo Piketty, esto es viejo, y ni siquiera está probado que sirva. Pero habla de instrumentar una renta básica focalizada en los hogares más vulnerables, financiada con impuestos a los sectores de mayores ingresos. Esto está en discusión, pero porque el punto central, por otra parte, no es solo redistribuir, es generar crecimiento. Si vos estás metiendo la mano en el bolsillo de otro para redistribuir, sirve durante un tiempito, pero la clave de la mejora económica para nuestros países es crecer económicamente, agrandar la data para distribuir. Entonces es un efecto doble. En primer lugar, tomo de donde hay, de los enormísimos recursos, dice la CEPAL, pero hay que agrandar la torta, porque solamente con mayor crecimiento las cosas pueden tender a mejorar. Muy bien. Y acá hay un tema que es central y que, bueno, el SENA es abanderado en esto. Y ustedes son los abanderados también de esto, los profesores del SENA, en moverse hacia la inclusión productiva. Cuando hablamos de entregarle a los más vulnerables las herramientas para que tomen oportunidades, claramente la educación, por lejísimos, es la herramienta central. Y ni siquiera la transformación digital con la cual hablo con mis bancos clientes o empresas clientes, las cuestiones básicas que le permitan ganarse la vida día a día. Reeducación, reentrenamiento, para adecuarnos al mercado laboral. Pero nada de esto sirve si además la economía no crece. Insisto, primero saco de algún bolsillo poderoso y distribuyo, luego tengo que hacer crecer la economía. ¿Y cómo la hago crecer? Educando en la producción y en la productividad. Educar, educar y educar. Muy bien. Y cuidando de que la riqueza no se junte en las grandes ciudades, como suele ocurrir, sino que llegue a los sectores más necesitados. Federalizar esa riqueza hacia aquellos y la educación, como hacen ustedes, hacia aquellos que más lo requieren. Y también apostar a la transformación digital. No estamos hablando de hacer la NASA aquí, sino de optimizar herramientas, en lo que el mundo anda para incrementar la productividad, ¿verdad? Y ser competitivos a largo plazo. Mirá, esto suena muy paquete, decimos en nuestro país, muy chévere, ¿no? Lo de la transformación digital, y alguno empieza a pensar incluso en el iPhone 3000, no sé qué. No. Hay cuestiones básicas de la producción, desde la cuestión de conocer el clima para el labrador, para la persona que trabaja el campo y estar conectado en red como para conocer esas cosas. Conocer cómo evolucionan los cultivos, el estado de los cultivos a través del uso de Big Data y de inteligencia artificial. Son cuestiones no tan caras, no son hiperlujosas y son absolutamente necesarias. Pero no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por el ABC, por darle a las personas lo que necesitan saber para recuperar plástico a lo mejor y mejorar la polución ambiental y generar cooperativas, emprendimientos en conjunto que les permitan trabajar, sobrevivir y sobre todo estudiar. Muy bien. Hasta aquí llegué, amigos. Espero estar en horario, ¿no? Y si tienen preguntas, y si de paso quieren escanear, nos harían un gran favor a mí en lo personal para saber si pudieron soportarme estos minutos y si dije algo interesante. Si logran escanear esto, por favor, y responder ahí alguna pregunta. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Perfecto, doctor Roland. De verdad, muy interesante todo esto, lo que usted nos ha planteado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con política cambiaria, lo que tiene que ver con balanza de pago, lo que tiene que ver con las cuentas corrientes de cada uno pues, de nuestros países latinoamericanos. Bien desarrollados, bien planteados, bien explicaditos. Y claro, aquí tenemos muchas inquietudes del público que quisieran pues conocer desde su punto de vista. Perfecto, doctor. Bueno, una de las preguntas que nos hace muy interesante a propósito, usted pues nos está hablando de el petróleo, ¿verdad? De los hidrocarburos, que estos siempre están presentando cierta volatilidad en el mercado cuando se presentan fenómenos ya sea de baja o incremento en la demanda.
Bueno, teniendo en cuenta que el eje central a veces de la volatilidad de los mercados es el hidrocarburo, ¿qué va a pasar en el futuro cuando ya este elemento de pronto sea reemplazado por las energías renovables, que ya se está trabajando pues en programas sostenibles para buscar otras alternativas independientes al petróleo? O sea, ¿cuál sería el futuro de los hidrocarburos, teniendo en cuenta de que ya tenemos muy cerca aquí una implementación de programas sostenibles a nivel mundial? Bueno, como siempre cuando uno habla del futuro, mi abuela decía que el futuro está difícil de predecir. Si no, mirá la pandemia, ¿no? Hasta marzo del 19 estábamos todos 20, digo, estábamos todos felices y de golpe 24 horas todo adentro. Pero bueno, me pienso lo siguiente, y lo hemos compartido con una compañía petrolera hace poco. En primer lugar, falta bastante para eso, ¿no? Como país exportador de petróleo, falta bastante. Creo que básicamente la volatilidad del petróleo tiene mucho que ver con que depende de 5, 6, 7 países o un poco más fuertes, nucleados en la OPEP, muchos de ellos, que abren y cierran la canilla y de alguna manera fijan el precio del hidrocarburo. Dicho esto, también está el fracking, ¿verdad? Que en Estados Unidos apunta a ser tan o más importante que el petróleo fósil. Bien. Evidentemente, la gran competitividad también está en las energías renovables. Resumo y digo, si tengo petróleo, durante muchos años me van a seguir comprando el petróleo por distintas razones, entre otras, porque hay que adaptar todo el parque de maquinarias automóviles al uso de energía renovable. Nosotros no somos Tesla, ni vivimos en New York o Washington. Entonces, falta bastante. Mientras tanto, lo que se observa es como vos mencionabas, es un activo movimiento de desarrollo de energías renovables que evidentemente apuntan a mediano plazo a reducir el combustible fósil, por lo cual hay tiempo ahora para armarse y generar energías renovables, reconvertir las industrias y avanzar en ese sentido. No tenemos otro remedio. Esta es una realidad. Esto es mi punto de vista. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta por parte del público. Todas. Nos dicen, perfecto, ¿por qué a pesar del endeudamiento de Evergrande, el valor de su acción aumentó en un 15% en la bolsa de Nueva York en septiembre del 2021? Yo creo que esto es como en la vida, viste que dicen que hay que separar el cariño y el amor, son cosas diferentes. Acá pasa algo parecido. Cuando hay plata gratis en el mercado, hay un inflador y los bancos compran acciones, la hacen subir. Como siempre se dice, el gran inversor lo que hace es compra barato, lo hace subir, vende arriba, lo deja caer para volver a comprar abajo, ¿verdad? Las acciones mencionaba hace un rato y con gusto vuelvo sobre el punto. Las acciones de las compañías no crecen porque crezcan sus ventas, no crecen porque coman sano, crecen porque tienen anabólicos. A tener costo cero, lo voy a dar en un ejemplo claro. Si yo quiero comprar 100 pesos de Evergrande, voy al banco y el banco me dice, sí, te doy 100 pesos y de interés no te cobro nada. Ah, bueno, magnífico. Tomo los 100 pesos y trato de invertir en una empresa que aunque sea sube el 1%, ya me dio ganancia, ¿verdad? Ahora bien, si cuando vaya al banco me dice, yo te presto 100 pesos, pero al 10% anual, me voy a fijar muy bien que la compañía esté generando ganancias como para que crezca más de un 10%, el famoso efecto palanca, y yo pueda devolver el capital y los intereses al banco. Resumo y digo, cuando no me cuesta nada comprar, todo sube, 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 sube. Pero apenas suena un disparo en el aire, todo se derrumba, como es el caso de Evergrande y otras burbujas que se pincharon en el pasado, ¿verdad? No crecen por rentabilidad, crecen porque alguien les pone la platita atrás, y eso tiene un final. Este es mi punto de vista. Perfecto, doctor. Excelente explicación. Yo creo que nos quedó muy claro con lo que usted habló con respecto a los anabólicos. Una semiología pues bastante interesante. Bueno, doctor, otro aspecto. Bueno, usted estaba hablándonos de las agencias calificadoras de riesgo. Nos está hablando pues de que estas agencias pues obviamente califican
el comportamiento que tiene las economías de los distintos países. En Colombia, pues creo que eso fue noticia a nivel internacional en dos aspectos, digamos, bastante negativos. A mediados de este año, usted sabe que la agencia calificadora de riesgo Fitch Rating nos bajó, o sea, nos quitó esa calificación de inversión, pues poniendo en vilo al país en materia de lo que tiene que ver con obviamente con el interés de los inversores extranjeros en querer traer sus dólares aquí al país. Y por otra parte, ¿verdad? Además de eso, también recibimos la noticia de que nuestro peso colombiano es una de las monedas más devaluadas a nivel mundial, a nivel global. Teniendo en cuenta esos dos factores negativos y teniendo en cuenta todo ese gran conocimiento, doctor Holland, que usted tiene sobre todos estos aspectos macroeconómicos, ¿cómo usted vislumbra de pronto la recuperación de nuestra economía colombiana en todo ¿verdad? En toda esta turbulencia que está ocurriendo a nivel de los mercados internacionales? ¿Será que Colombia tiene amplias opciones de poder salir adelante ante todas estas situaciones adversas que ha vivido en los últimos meses? Con gusto. En primer lugar, quisiera aclarar algo que también es opinión, no información. Acordémonos que las agencias calificadoras como Fitch o S&P están formadas por seres humanos que tienen que cobrar su salario también. Y cuando van a evaluar a una empresa, es la empresa misma la que les paga, ¿verdad? Con lo cual, hay conflictos de intereses allí, se me ocurre a mí, pienso yo, que soy mal pensado, que puede haber algún conflicto de intereses que no siempre dé lugar a que los informes sean tan exactos como corresponde. Pero más allá de esto es como decirle, yo por ahí no soy bueno, pero vos sos peor, está bien. Pero diría así, claramente Colombia tiene las herramientas como para mejorar, porque el futuro no está escrito. El futuro, en alguna medida, ayudamos a escribirlo los actores que estamos en la economía. Entonces, creo que dependerá de cómo rápidamente se adapte a estos procesos en los cambios macroeconómicos. Mencionabas las energías renovables. Yo menciono fuertemente el tema de transformación digital. Nosotros trabajamos muy fuertemente con las compañías medianas y grandes en ayudarlas en el proceso de transformación digital. Porque eso genera productividad, genera ahorros, y pueden dirigir personas que antes cumplían labores operativas, tocarlas, enseñarlas como enseña el SENA y dirigirlas a procesos de venta o de control. Dicho de otra manera, la transformación digital permite hacer más baratos y que la gente pueda hacer tareas menos rutinarias, dedicarse a otra cosa. Digo, el conjunto de propender a mejorar nuestras exportaciones, tratar de sanear la balanza de pagos es importante, pero mucho más importante es educar a nuestra gente, educarla, enseñarle a trabajar a sus habilidades interpersonales, que puedan generar productividad, que puedan autovalerse, generar riqueza en la economía, hacerla crecer. Entonces, termino con esto, el punto de una agencia internacional es el punto de vista de los acreedores financieros, nada más que eso, nada más que eso. El acreedor que dice, pongo esta plata a ver si me la puedo llevar o no, pero nosotros en Colombia tenemos otros intereses. No nos importa tanto eso. Sí, claro, necesitamos del inversor extranjero, pero lo que nos importa es cómo nos fortalecemos. En vez de tomar anabólicos como Evergrande, nosotros levantamos pesas, hacemos ejercicio, tratamos de comer lo mejor posible y nos educamos, mi querida. Yo estoy convencido que todos los países del continente tan golpeados pueden mejorar si utiliza esas herramientas. Educación para que la economía crezca, para que las personas vivamos mejor y con mejor salud. Sí, definitivamente, doctor. Esa palabra clave, ¿verdad? Creo que para mejorar nuestra economía, la palabra educación, y que permite pues que realmente podamos experimentar un crecimiento. Bueno, doctor, otra inquietud aquí por parte del público. Con todo gusto. Se dice que antes de la pandemia pues existían tres clases sociales, la de los ricos, la clase media y la clase pobre.
pero ya después de esta pandemia, pues con todos estos eventos, se habla de que ya la brecha es más amplia y que ya no hablamos de clase media, que ya estamos hablando entonces de sectores que pertenecen a la clase rica y sectores que pertenecen a la clase pobre. Si realmente la esperanza de un país para crecer, pues está en esa capacidad que tiene su población para invertir, para hacer mover la economía, para hacerla productiva, ¿qué podemos esperar si cada vez la brecha de las personas en el mundo somos más pobres que los ricos? Bueno, gracias por la pregunta. Yo diría, gracias por todas las preguntas. Yo diría que más que esperar, me preguntaría qué podemos hacer, ¿verdad? Y yo en ese sentido creo que esta es una decisión política y no económica. Por siempre, siempre la economía es política antes de ser otra cosa. La economía es una ciencia social, me parece, de mi punto de vista. Entonces, acá hay una cuestión clave y es, como decíamos, acá hay que hablar de redistribuir el ingreso. No puede ser que el 1% se lleve la gran tajada de la torta, la enorme. Está bien, lleva mucho, pero no todo. Entonces, redistribuir el ingreso es necesario para que todos podamos comprar, para decirlo rápido y fácil. Y esto hay que reclamarlo en los foros correspondientes, en el sentido, nosotros tenemos democracias, afortunadamente, con lo cual en cada foro tenemos que estar planteando este tipo de problemas. ¿En qué se diferencia la clase media de hasta 2020 de la que vieron nuestros padres o abuelos? En el acceso al estudio, básicamente, en el acceso a la formación personal, que luego permitió obtener buenos trabajos o desarrollar buenas profesiones para generar ingresos. Entonces, creo que esto tiene dos patas. En primer lugar, plantarnos y exigir una reforma más equitativa de los ingresos y que fiscalmente el dinero llegue a quien es necesario. Y de esa forma, poder además formarnos para obtener mejores beneficios. En resumen, es una cuestión claramente política, de políticas de Estado, de políticas redistributivas. Y para que alguna vez que yo decía esto, una hija mía me decía, papá, pareces el Che Guevara. Nada más lejos, lejísimos de mí que un pensamiento como ese, bla, bla, bla. Solamente pensemos que naciones como algunas europeas o escandinavas se plantean esto, generan tasas de impuestos hacia los más ricos hasta del 90% de impuesto a las ganancias. Pero a cambio de eso le aseguran salud, educación, producción, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco ese es el camino. Ajustar la tasa de impuestos, distribuirla hacia donde es necesario, redistribuir los ingresos nacionales y generar crecimiento de la economía. Y no está escrito qué va a pasar, lo vamos a escribir nosotros entre todos. Me parece. Bueno, perfecto, doctor. Creo que usted nos envía un mensaje de esperanza, porque tal vez muchos vemos lo que usted decía sobre la redistribución de la riqueza como algo utópico. Y más en nuestros países latinoamericanos, en donde vemos cómo el índice de la corrupción obviamente aumenta de manera vertiginosa, y esta es la que no nos permite de pronto que podamos experimentar todas esas cosas positivas que usted nos habla sobre el crecimiento y que se está llevando a cabo en todos estos países europeos, que es un modelo pues a seguir, pero que aquí en esa parte de la corrupción tal vez no nos permite pues obviamente hacer esa distribución de la riqueza, sino que una pequeña población, como usted decía, del 1% es la que se lleva pues toda la riqueza mundial. Ahora, si me permite, perdón, te interrumpí. Sí, claro. No, te escucho, perdón. Sí, exacto. Entonces, creo que esto es una gran oportunidad que tenemos, doctor, de escucharlo usted, porque es una persona de mucha trayectoria, mucha experiencia, y son temas que sí quisiéramos escuchar su punto de vista, ¿verdad? Sobre todos estos cambios que se está presentando aquí en Latinoamérica, en los países emergentes, con respecto a, digamos, los programas que manejan los gobiernos, si realmente están apuntando hacia resultados que todos esperamos que se den en el mediano y largo plazo. Déjame agregar algo, por favor.
porque me la dejaste picando, como se diría en el fútbol. Y no es que le hayamos ganado 3-0 a Uruguay el otro día, no tiene ninguna importancia eso. Todos hablamos de Europa y de lo bien que van las cosas en Europa. Yo quisiera decir, claro, si comparamos la economía europea con la economía de nuestro continente, ellos tienen un piso mucho más alto que el nuestro, ¿verdad? Perfecto. Ok. Pero atención porque corrupción hay en todo el mundo. Y también es cierto que Europa es Alemania y Francia. El resto la ve pasar. Vive de lo que le dan, como es el caso de España, y hasta que le den, pero los demás, y no nos olvidemos que Polonia, Turquía, y esos son los países que vienen a la cabeza, Eslovaquia y la República Checa, también pertenecen a Europa. Y el nivel de vida es mejor, pero no es tanto mejor. ¿A qué me refiero? Es cierto que hay corrupción y es cierto que es un mal endémico en el mundo y por ahí en nuestro continente en particular. Pero también es cierto que el 90% de los ciudadanos no están atravesados por la corrupción. Nuevamente, es una minoría, aunque poderosa, ¿verdad? Con lo cual, de una manera, tenemos una activa de mejorar todo eso. Eso me parece, eso es lo que creo o lo que quiero creer. ¿Verdad? Perfecto, doctor. Bueno, aquí el público está muy emocionado, doctor. Definitivamente, pues. Sí, señor. Bueno, acá nos hace otra pregunta un aprendiz. Nos dice, ¿el Tratado de Libre Comercio, qué beneficios o perjuicios le darán a Colombia en el futuro? ¿Qué nos espera en las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones les deseamos mejor y va a estar en sus manos también qué es lo que hagan con ello. Pero en cuanto al Tratado de Libre Comercio en particular, a mí me parece que hay dos etapas en los últimos 30, 40 años de la historia de la humanidad, o más, para no ir más atrás. Pero básicamente con la creación de la Unión Europea, sobre todo, el Tratado del Pacífico, y así similares en nuestro continente también, UNASUR, que es poco operativo, Mercosur, se tendió a la potencia de las alianzas supranacionales, caso Unión Europea, en fin. Daría la impresión, también por razones políticas, que esto ha retrocedido y que estamos yendo hacia la multilateralidad. Para ponerlo en fácil, mientras en el Mercosur vemos países, estamos aliados con Brasil, Brasil está haciendo convenios con China, Uruguay hace convenios con China por aparte. Me parece que, y no digo que necesariamente sea bueno ni mucho menos, lo que es de esperar es que haya mayores negociaciones nación a nación que entre bloques económicos per se, ni que hablar del Brexit y compañía, ¿no? Pero me parece que eso es lo que más vamos a ver. Que por otra parte más le conviene al sudeste asiático, en particular a China, romper los bloques occidentales y operar con cada país vis a vis, a los cuales le muestra una pila de dinero a cambio de sus productos. Termino diciendo, podemos esperar por los próximos años probablemente mayor multilateralidad antes que hegemonía de los bloques como la Unión Europea y similares. ¿Esto es bueno? No creo. No me parece en este caso sí que la unión hace la fuerza, sobre todo en nuestro continente, pero creo que post pandemia tenemos que prepararnos sobre todo para mirarnos hacia adentro. ¿Qué quiero decir? Que va a haber mayor desarrollo interno del país y de los vecinos que hacia grandes conglomerados en el mundo. Por eso el desarrollo de las economías regionales de cada país también es importante, porque todos estamos mirando un poco más para adentro. Esto es lo que parece que podemos explicar de los pactos, entender el desarrollo comercial. Y para un aprendiz, como ustedes dicen, es un chico joven, formarse, estudiar, mirar la transformación digital. La transformación digital puede hacerte ciudadano del mundo, porque no tiene fronteras, por lo que vemos en el mundo. Transformación digital no es aplicación de un teléfono. Eso es una herramienta. Transformación digital es el proceso mental por el cual empezamos a mirar todo para optimizar, para que las personas tengamos más tiempo para disfrutar o hacer cosas creativas que para desarrollar tareas rutinarias.
Pero cuando vino la revolución industrial mucha gente quedó sin trabajo. No necesariamente. Tendremos que también ser creativos con eso, porque con ese criterio, si no, nos hubiéramos quedado empujando la piedra en vez de crear la máquina de vapor, ¿verdad? Este es mi punto de vista. Perfecto, doctor. Bueno, yo creo que nos ha cerrado definitivamente con esa frase para reflexionar, que a veces pensamos, ¿verdad?, de que la tecnología lo que va a hacer es desplazar, digamos, a la capacidad que tiene el ser humano, pero no es así. Tenemos que desarrollar esa capacidad de inventiva, esa creatividad que creo que todos tenemos y que es lo que nos va a permitir salir adelante. Bueno, doctor Gabriel Holland, creo que nos honró con su presencia y definitivamente vamos a tenerlo muy en cuenta para nuestros próximos congresos porque son temas que atañen mucho a la academia, atañen mucho a toda nuestra comunidad estudiantil, universitaria y empresarios también. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a mí también, en nombre mío, en nombre de la socia Elvia Sacher. Ella es millennial, con lo cual tiene una cabeza de mayor transformación todavía, especialista en sistemas. Y estamos a las órdenes. Ustedes tienen allí mi correo, perdón, mi site, el correo de HR Global, por lo que estoy viendo, y también el blog. Estoy a disposición. El amigo Aristófanes tiene mi mail. Por supuesto que está a disposición de ustedes. Con Perfecto. Mucho gusto quedo atento. Y gracias por invitarme y espero me inviten pronto. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Dios me lo bendiga.